Hola, bienvenido una vez más a tu programa Transformando Ciudad. Para mí es un gusto una vez más brindarte principios del reino para establecer la cultura del reino en esta tierra. Te habla tu humilde servidor, el pastor Oscar Zambrano, y hoy continuaremos con el tema la iglesia y la cultura. Para mí es importante este tema, lo dije la vez pasada, porque hay un principio que tenemos que entender. ¿Qué es la iglesia y qué es la cultura? ¿Pero a cuál cultura nos estamos refiriendo? En todo el lugar donde vivimos, todo se mueve bajo un principio cultural. La sociedad, en cualquier localidad donde nos encontremos, maneja principios de culturas que vienen del pasado, culturas que vienen del presente. Pero hay una cultura de la cual es necesario que nosotros como iglesia podamos entender cuál es la cultura a la cual nosotros nos enfrentamos. ¿Sabías que nos enfrentamos a una cultura? ¿Sabías que en esta tierra la iglesia se enfrenta culturalmente en una guerra con otra cultura? Esa cultura es bueno establecerlo desde la óptica de la palabra. Para mí es un concepto que podamos tener claro, ¿verdad? Como tiene que ser, que la iglesia pueda entender a qué es lo que se enfrenta en esta tierra, quiénes son los verdaderos enemigos y por qué es tan importante todos estos conocimientos para el avance del reino. Vayamos a la Biblia. Cuando nosotros vamos a lo que la Biblia establece como revelación, ¿verdad? Desde el principio de la creación, no vamos a encontrar una batalla que se origina desde el principio. Esa batalla originada desde el principio sabemos que comenzó en el Edén. Pero ¿qué pasa después del Edén? ¿Qué pasa cuando ya el hombre no está dentro del Edén? Ese hombre ahora comienza una batalla cultural en la tierra que hasta los días de hoy persiste. Y el nombre de esa cultura que comienza a desarrollarse paralela a lo que era el propósito de Dios, tiene un nombre, se llama Babilonia, lo sabía. No es una coincidencia que al final del libro del Apocalipsis, al final de los tiempos, se dice que hay un juicio a una entidad llamada la Gran Babilonia, la Gran Ramera, aquella que pervirtió a los reyes del mundo con su sangre. Eso lo dice la Biblia. La Biblia te habla de esa batalla final, al juicio contra aquella potencia que dice que dañó el corazón, pervirtió el corazón de los hombres. Pero ¿dónde se origina esta batalla? Allí donde tenemos que entender en dónde está la batalla cultural. Cuando hablamos de la iglesia y la cultura, tenemos que entender estos principios. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué posición jugamos nosotros en la tierra, qué fue lo que Cristo quiso hacer o que quiso transmitirnos a nosotros como hombres y cómo enfrentar todo esto. Entonces vayamos, esto no es coincidencia, como se lo decía hace rato, que la Biblia comience con este conflicto y se desarrolle de esta manera. Vayamos un momento a la historia. Cuando nosotros vamos al Génesis, si no me equivoco, capítulo 10, te vas a encontrar la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel dice que el originario de esta idea es un hombre llamado Nimrod. ¡Wow! La Biblia te habla de que este hombre decide construir ciudades, es su capacidad. Construye ciudades, el hombre tiene un liderazgo, el hombre tiene una fuerza cultural que le establece. El problema de este hombre llamado Nimrod no es que establece una cultura adecuada al propósito de Dios, sino que la Biblia me dice que este hombre establece una cultura contraria a Dios. Y eso es lo que representa Babel. Ellos deciden construir una gran estatua en medio de un punto que serviría como lugar de concentración para que todos los hombres que llegaran allí pudieran ver algo en común. Pero nótese esto, en el Edén había un árbol que estaba en el medio del huerto. Ese árbol que estaba en el medio del huerto representaba la vida. Ese árbol que estaba en el medio del huerto representaba la vida de los hombres y representaba la conexión con Dios. Es aquí cuando comenzamos a entender que no es coincidencia lo que hoy nosotros vivimos en nuestro mundo. Nuestro mundo
viven un conflicto constante, una guerra continua. El cristiano tiene que entender, el hombre tiene que entender, y tenemos que darnos a la tarea de comprender que las cosas que suceden en nuestra sociedad no son cosas de coincidencia, no son circunstancias que suceden, no, son acciones que están encerradas, que van enlazadas con un sistema establecido, que es una cultura desarrollada llamada Babilonia. Es una guerra. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, hablamos del reino de los cielos como una cultura que se implanta. Es una cultura que se implanta sobre otra cultura. La finalidad del reino de los cielos es brillar en medio de una cultura que está establecida por la oscuridad. Cuando nosotros comprendemos esto, vamos a comprender por qué a través de la línea histórica de la humanidad, en muchas ocasiones, por ejemplo, el pueblo de Israel le tocó ser esclavos de los babilónicos. Y entonces, en medio de eso, de esa esclavitud, por ejemplo, en el caso de Daniel, en los tiempos de Jeremías, cuando Daniel fue a Babilonia, y el pueblo de Israel le toca estar cautivo en aquella potencia, en aquel imperio, en aquellos años, con el rey Nabucodonosor, vemos cómo Dios, de alguna forma, honra la forma como Daniel actúa delante de Babilonia. Dice la Biblia que Daniel decidió no contaminarse, Daniel y sus amigos deciden no contaminarse con la comida del rey. Pero esto va más allá de solamente un alimento. Estamos hablando de una cultura establecida. Aunque Daniel y sus amigos están claros de que ellos no están dentro de un imperio que maneja su propia o su misma cultura, sino que es una cultura contraria en todos los sentidos. Es una cultura idólatra, una cultura perversa, una cultura injusta. Tiene muchas cosas que son contrarias a Dios. Sin embargo, Daniel entiende en el llamado de Dios que él allí tiene una funcionalidad. Y esa funcionalidad dentro de esto lo conlleva a tener honra dentro de este imperio, pero le ayuda a manifestar la gloria de Dios dentro de él. Es difícil muchas veces comprender nuestras grandes batallas que hoy libramos. Hoy nosotros tal vez pensamos que estas son historias que muchas veces han quedado en el pasado, pero no. Estas historias continúan. Esta es una guerra que a través del tiempo se ha mantenido. Hoy nosotros culturalmente mantenemos todavía una guerra. Esa guerra contra Babilonia está enmarcada en todos los sentidos. Cuando vemos las ideologías del mundo, cuando vemos las injusticias que hoy suceden, cuando vemos las leyes que hoy se discuten en los senados, que se discuten en los congresos de los países, cuando vemos si se podría decir, las formas de actuar, las maneras irracionales que muchas veces surgen de cosas y principios contrarios a Dios. La guerra contra Dios está enmarcada desde este punto con esta potencia que desde el principio se manifestó como un enemigo. Como se lo digo, es una cultura que se estableció. La perversión la perversión del Edén, lo que distorsionó el llamado del hombre en el Edén, aquellos que distorsionan el tiempo culturalmente, van marcando una línea hasta que aparece Jesús. Cuando Jesús viene, Jesús trae un mensaje nuevo. Ese mensaje nuevo que nos estaba diciendo Jesús a través de este mensaje, que era el momento de volver, que era el momento de entender el llamado verdadero, el llamado originario del cual Dios había hecho eco en el origen. Y es aquí cuando comienza esta batalla de establecer una cultura sobre otra cultura. Nótate algo. Cuando Jesús aparece en escena, Jesús utiliza una frase en varias oportunidades. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús está hablando de que aparece una cultura nueva, esta cultura del cielo, que era el propósito real de Dios originario, establece en esta hora allí un llamado de atención. Es hora de restablecer lo que se había dañado. Para eso es necesario
la transmisión de un mensaje. Y es aquí donde la iglesia juega un papel importante. Porque ahora en la iglesia, lo decíamos la semana anterior, decíamos que la iglesia representaba a los hombres entendidos que ahora tendrían la tarea en esta tierra de transmitir un mensaje, no solo un mensaje por su boca, sino un mensaje en su conducta. Esto es maravilloso. Cuando entendemos estos principios, comenzamos a revelar lo que verdaderamente Dios en su corazón ha establecido. Es maravilloso cuando entendemos todas estas cosas. Presta atención. La guerra cultural que hemos mantenido nos ha llevado a través del tiempo a perder muchas de las batallas que hemos estado librando en esta tierra. Pero el entendimiento de Dios que ha venido resplandeciendo cada día nos hace entender nuestra labor aquí, contra qué batallamos y cómo hacerlo. Yo soy partidario de que para nosotros poder entender esta batalla cultural entre Babilonia y la iglesia, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros como creyentes, o que tiene que aprender el hombre, es que la mentalidad de escapismo no tiene cabida. ¿Por qué? Porque por años la iglesia manejó una mentalidad de escapismo. ¿Cuál es esta mentalidad de escapismo? Cuando se distorsiona, presta atención a esto, cuando Satanás trabaja en contra de los principios de Dios, lo que busca Satanás es distorsionar lo que Dios ha establecido. Lo ha hecho desde el principio. Cuando la iglesia es establecida, una de las cosas que buscará las tinieblas es distorsionar el plan que el mismo Dios ha establecido desde el principio. Esto es la gota que tiene que hacernos entender hacia dónde nos conducimos. Cuando hablamos de mentalidad de escapismo, estamos hablando de aquella mentalidad que se desarrolla en los creyentes, de desaparecer, de no enfrentar. Entonces, cuando Jesús da una enseñanza como nosotros somos la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Se está refiriendo que es necesario que entendemos que nosotros tenemos esa labor delante de una sociedad. Me encanta la oración de Jesús en Juan capítulo 17. ¿Por qué? Porque Jesús dice algo tan sencillo como esto. Cuando ora por los creyentes, porque Él está preparando a sus discípulos para regresar al Padre, en un momento orando por ellos, en el capítulo Juan 17, usted lo conseguirá. Jesús dice esta frase: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Jesús mismo está dando la veracidad que es necesario de que sus hijos, de que aquel pueblo que ahora está surgiendo con una cultura diferente, con una cultura nueva, tenga la capacidad de estar presente en medio de esta batalla y pueda enfrentar con luz todo lo que se manifiesta en tinieblas. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando el cristiano tiene la mentalidad correcta, no tendrá el miedo de pararse firme ante la cultura babilónica en esta tierra, sino que él entenderá que es cuestión de establecer los principios correctos y aplicar lo que se nos ha dejado como hombres de Dios. Pero ¿qué pasa si la mentalidad del creyente es escapar, huir de esto y remitirse solamente a un punto donde él se sienta en una paz absoluta? Entonces tendríamos una iglesia que tiene una sabiduría, pero que no la ejecuta ni pone por obra eso en la tierra. Eso me hace recordar algo. En una oportunidad, quiero contar esta pequeña historia. Estaba yo en un lugar viendo un partido de básquetbol. Y en el partido de básquetbol estaba un joven cristiano practicando básquetbol solo. Sus padres le habían dado permiso de ir a aquella cancha a practicar básquetbol solo. Yo recuerdo en aquella oportunidad algo que me sorprendió. Yo le decía
que si él quería aprender a jugar básquet, en un comentario que le hago, tendría que enfrentarse a otro muchacho que fuera bueno, que llegaran otros muchachos para él poder jugar basquetbol y de alguna manera, oye, ir aprendiendo, porque también parte del deporte, esa práctica cotidiana de lo cual nosotros estamos convencidos de que a medida que la persona pone más en ejercicio y práctica lo que hace, eso se va desarrollando mejor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al cabo de 5 minutos que aquel joven está jugando solo, hijo de cristiano, llegaron 5 muchachos, 4 muchachos, no recuerdo ahorita bien, y comienzan a jugar con él. Comienzan a jugar y le dicen que quieren participar del basquetbol y él tiene el balón. Aquel muchacho, a ver a aquellos jóvenes, en vez de alegrarse porque había llegado otro muchacho semejantes a él que querían jugar, aquel muchacho agarró el balón y se fue. Los jóvenes que estaban ahí se quedan sorprendidos. Yo me quedaba sorprendido y le decía, oye, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no pudo jugar basquetbol? ¡Wow! ¿Cuál es mi sorpresa? Con los días me entero de que no, que sus padres sencillamente no le permitían jugar con esos muchachos. Mi pregunta era siempre, si no juega con estos muchachos, ¿con quién vas a jugar? Entendí lo que era la mentalidad de escapismo, que significa, hemos enseñado culturalmente al cristiano a huir de donde están los conflictos en vez de enfrentarlos y pararse firme y mantener. ¿Qué significa esto? Que él no tenía que corromperse o él no tenía que dañarse con los jóvenes que habían llegado. Él podía sencillamente jugar basquetbol allí. ¿Por qué no podía establecer sus principios de fe delante de aquellos muchachos? ¿Por qué la gente no podía conocer que él era cristiano, no importara que jugara básquet? Ese es el error que creo que por años ha tenido la iglesia. Usted está disfrutando de... Continuamos aquí en tu programa Transformando Ciudad. Como pastor, a través de los años, he tenido una gran batalla interior. Cuando hablamos de la cultura entre la iglesia y el mundo, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención esto y ha sido una carga para mí los años, el ver la forma como la iglesia a través del tiempo atacó estas cosas, ¿cierto? Y puedo entender que en muchos de estos principios, ¿verdad?, hubieron mucho desconocimiento. Pero creo también que como iglesia nos ha faltado mucha educación de cómo enfrentar verdaderamente los conflictos que vivimos en nuestra sociedad. Y parte de esos conflictos, lo decía yo hace rato, antes de ir al segmento, en que nosotros de alguna forma hemos huido a las verdaderas problemáticas de la sociedad. Si usted recuerda, la semana pasada yo decía, en el programa anterior, yo decía lo siguiente. Decía que la iglesia, ¿verdad?, era el establecimiento de los hombres sabios dentro de la ciudad. Hombres que legislaban las problemáticas de una ciudad. Y ellos tienen la capacidad, en aquel momento, en el punto secular, de llevarlos ante los senados, ante los poderes, para que fueran solucionados esos conflictos, ¿verdad? Y de alguna manera ellos también llevaban las posibles soluciones. Eso era lo que hacía la iglesia del entonces. Cuando vamos a esa cultura griega y romana, esa era su labor. Ellos se reunían en los lugares donde se aglomeraban las personas, allí legislaban, ¿verdad? Y ellos llevaban esas problemáticas ante los poderes que tenían que rendirle cuenta al pueblo. ¿Por qué el Señor entonces nos relaciona a nosotros culturalmente con esto? Y quiero que lo entendamos bien. No sé si alguna vez has escuchado el versículo que dice, estamos legislando con Cristo en los lugares celestiales. Eso es un principio que entendemos. ¿Qué significa esto? Que estamos con Jesús allí legislando. ¿Qué significa? Que nosotros, la iglesia, somos aquellos que tenemos el compromiso de llevar ante Dios todo problema de nuestra sociedad, todo problema de nuestra cultura, todo problema a lo cual nos enfrentamos. Por eso es necesario que nosotros podamos entender todas estos paradigmas para poder desarrollar la iglesia en esta tierra. En el trabajo cultural y en la guerra que hoy tenemos, es necesario a la iglesia poder entender su labor. Ahora bien, ¿dónde está
está la labor? ¿En dónde está la labor de la iglesia para que podamos enfrentar adecuadamente esta cultura? Lo hacemos de la forma correcta cuando nosotros decidimos estar allí haciendo lo correcto, pero aplicando los principios del reino. Es decir, un hombre decide entrar en el comercio, él decide vender, él decide abrir una empresa comercial que va a vender un producto, que va a vender un servicio, pero él decide no moverse bajo las estructuras ni los principios regidos por los sistemas del mundo, los sistemas de ambición, los sistemas de codicia, los sistemas de opresión, los sistemas solamente de avaricia. No, él decide aplicar en eso principios de justicia, principios de equidad, principios de solución, principios verdaderos. Entonces él está contraatacando, ¿verdad?, los principios que se han desarrollado en un mundo corrompido. Babilonia, ¿qué representa? La corrupción humana. Babilonia representa el deterioro humano social. Babilonia representa la injusticia del corazón del hombre. Babilonia representa la ambición, la codicia, todo un pensamiento contrario a Dios. Cuando definimos a Babilonia, tenemos que definirlo como una entidad que genera principios para ir totalmente contrarios a Dios. Por eso esta batalla se genera desde el principio. Babilonia representa la élite que con sus principios deciden ir contra la creación misma, con la creación perfecta de Dios, contra la humanidad, contra lo social, contra los valores correctos, contra la familia, mientras los principios del reino vienen a restituir todos estos principios distorsionados para darle un camino, para darle una línea verdadera, para meterlos nuevamente en el plan original. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra preocupación de esta guerra cultural radica en que tenemos de nuestro lado una sabiduría que no viene de nosotros, viene de Dios mismo. Es una sabiduría que nos hace participantes y nos hace entendedores de cómo poder atracar, o cómo podemos enfrentar, a las problemáticas del corazón del hombre, cómo enfrentar los problemas de familia, cómo enfrentar los problemas sociales. Hoy en día nosotros enfrentamos problemas de abandono familiar, enfrentamos problemas totalmente de inmoralidades, problemas que tienen que ver con la conducta humana, y estos problemas, para enfrentarlos de la forma correcta, tenemos que saber cuál es el enemigo que hoy nosotros con el cual nos estamos enfrentando, y además cuál es la cultura que él ha establecido para nosotros ir contra ella. Esta es la batalla que nosotros tenemos que aprender a librar. El reino de los cielos es una cultura maravillosa. El reino de los cielos está establecido para que nosotros seamos hombres y ciudadanos bendecidos en esta tierra. Pero la cultura babilónica es una cultura totalmente a Dios. Para cerrar, me gustaría hacerlo de la siguiente forma. La familia ha sido uno de los epicentros más atacados por la cultura babilónica. Cuando tú analizas la Biblia del principio a fin, uno de los embates más fuertes y a donde han ido las artillerías de la tiniebla contra el propósito de Dios ha sido a la familia. Familias distorsionadas son familias que no servirán para el propósito de Dios aquí. Por eso la intención de Dios será volver culturalmente, regresar al propósito de Dios con principios correctos a esta familia. Es parte de lo que hoy nosotros tenemos que entender. Vean las ideologías que atacan, vean hoy todo lo que socialmente estamos viviendo a nivel mundial. Todos los ataques están yendo directamente a la familia. No es una coincidencia, es un plan orquestado desde el principio, es un plan cultural que destruye a nuestras generaciones.
Por eso es importantísimo todo lo que estamos discutiendo. Es necesario abrir nuestros ojos, despertar al conocimiento y al entendimiento. Es necesario esto, pero una noticia te tengo. Esto es lo que Dios ha establecido, hombres sabios, una iglesia para establecer principios correctos. Yo creo que es este momento, cuando nosotros estamos aquí para mostrar principios correctos de cómo podemos echar adelante, cómo podemos establecer el reino de los cielos aquí. En nuestros próximos programas estaremos hablando de distorsión o familia. Tendremos que aprender estos principios. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo espacio.